Bienvenidos, esta clase es una más del curso de cálculo. En esta parte vamos a revisar el deber número 12 de la sección 2.5, ¿sí? En estos deberes nos piden que analicemos la continuidad de ciertas funciones. Empezamos con el ejercicio 15, que nos menciona la función racional 2x más 3 sobre x menos 2 en su dominio, ¿sí? Nos está dando un dominio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que x toma cualquier valor mayor que 2, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente nosotros siempre que tenemos una función que es racional, lo que debemos hacer es que su denominador debe ser diferente de 0, debemos evitar eso. Entonces siempre recuerden que se debe realizar esta operación, ¿sí? Considerando esto, x siempre debería ser distinto de 2, cosa que en nuestro dominio sí pasa, ¿verdad? Porque nunca tomamos el valor de 2, es un intervalo abierto. Ok, ahora procedamos. ¿Qué es lo que debe pasar para que una función sea continua? En primer lugar, debemos observar que la función debe existir, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer aquí es considerar un valor a, ¿sí? Un valor a dentro del dominio, es decir, un valor a que siempre sea mayor que 2, ¿sí? Es cualquier valor que sea mayor que 2, el 3, el 4, el 5, cualquiera, ¿listo? Entonces, con ese valor, ¿sí? Vamos a operar. Entonces yo digo f de a es igual a ¿qué? Reemplazo, ¿verdad? Me va a quedar 2a más 3 sobre a menos 2. Esto existe. ¿Por qué existe esto? Porque nuestra función sí está definida aquí. Es decir, como a es mayor que 2, puedo reemplazar cualquier valor y siempre va a existir, ¿sí? Supongamos que es 5, entonces 2 por 5 más 3 serían 13, ¿no es cierto? 13 sobre 5 menos 2 serían 3, ¿listo? Entonces nos quedarían cosas de ese estilo, es decir que la función sí existe ahí, ¿listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Averiguar que el límite, ¿no es cierto?, en ese punto, es decir, en x, cuando x tiende al punto A que escogimos, ¿verdad? Debe también existir. Entonces, ¿qué hacemos? El límite cuando x tiende a ¿de qué? De 2x, ¿no es cierto?, más 3 sobre x menos 2. Hacemos lo mismo, ¿listo? Como es una función racional, lo que podemos hacer es las operaciones que conocemos. El límite en el numerador, el límite al denominador, ¿no es cierto? Porque es diferente de 0 el denominador. Y luego, como son sumas y restas, lo que obtendríamos finalmente es algo de este estilo. 2 por el límite, ¿no es cierto?, de x cuando x tiende a a, ¿sí? Más el límite, ¿no es cierto?, de 3 cuando x tiende a a, ¿sí? Límite. ¿Listo? Solo son propiedades. ¿Listo? Abajo, lo mismo. El límite, ¿no es cierto?, de x cuando x tiende a a. Y esto va a ser menos el límite cuando x tiende a a de 2. ¿Listo? Entonces simplemente operamos. Aquí, ¿qué debemos hacer? Solo reemplazo. Aquí, ¿por qué saqué el 2? Porque el 2 es una constante. Como es una constante, ¿sí?, lo que puedo hacer es sacar la constante y solo dejarle a la función, es decir, a lo que depende de x dentro del límite. O sea que me queda 2a más el límite de una constante, siempre es su constante, en este caso es 3. ¿Listo? Lo mismo abajo. Me queda el límite de x cuando x tiende a a, ¿sí? Estas son propiedades básicas, ya las hemos trabajado. Y finalmente, límite de la constante es 2. ¿Listo? Entonces, el límite existe. ¿Cómo existe? Vemos, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ver la tercera propiedad. Es decir, averiguar si 1 y 2 son iguales, ¿sí?
Exactamente son iguales, ¿sí? Podemos observar que hemos obtenido el mismo resultado. Entonces, esta función sí es continua en su dominio. ¿Listo? Dominio. Es decir, para cualquier valor que sea mayor que 2, ¿sí? Siempre van a ser iguales. ¿Listo? Es decir, la función existe, está definida, el límite existe, está definido, ¿no es cierto? Y son iguales. Entonces la función es continua. ¿Listo? Prosigamos. Vemos el ejercicio 19. Fíjense, acá lo que vamos a hacer es tratar de jugar un poco. Comencemos con lo sencillo, ¿no es cierto? Primero, debemos averiguar que la función está definida en un punto. ¿Cuál punto? Nosotros debemos saber, ¿no es cierto? Y para ello, el mismo enunciado nos proporciona el punto. En este caso, si se fijan, es una función por secciones, por partes. Nosotros, siempre que tengamos esto, lo que debemos analizar es siempre los puntos que me están dando para x, es decir, los extremos. En este caso, ¿cuáles son esos valores? De hecho, solo hay uno, que es el 0, ¿sí? Pues vamos a analizar la función, ¿sí? Su continuidad o discontinuidad, en el caso de que no haya continuidad, ¿no es cierto?, en el punto 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos, primero, la función debe estar definida en 0, ¿sí? ¿Dónde está el 0? El 0 está en la segunda parte, ¿sí? Entonces, uso esta función para evaluar, ¿sí? En 0, porque aquí está la condición, no se olviden, por eso me ponen sí, son las condiciones. ¿Listo? Entonces ocupo la segunda. Entonces me va a quedar que esto es 0 al cuadrado, que es 0. ¿Listo? Entonces tengo una función definida en el punto 0. ¿Listo? Vamos con lo siguiente. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte nos dice que el límite, ¿verdad?, en ese mismo punto con la tendencia tiene que existir. Entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? ¿De quién? De la función. Aquí viene algo importante. ¿Qué es? Que como tenemos una función que es por partes, debemos analizar por partes, obviamente. ¿Y cómo hacemos eso? Con los límites laterales. Entonces, tomo sus límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Listo? Entonces, cuando tomo el límite por la izquierda, todos los valores que estén a la izquierda de 0, ¿cuáles son esos? Estos de acá, ¿no es cierto? ¿Y qué función está ahí? Esta de aquí. Entonces evalúo esa función a la izquierda. ¿Listo? Por eso es a la izquierda, porque tomo el valor de la función donde los valores de x están a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, este valor. Luego simplemente hago las operaciones necesarias y ¿qué me va a quedar? Que esto es a la 0, que es 1. ¿Sí? Ya. Ahora continuamos. Límite lateral por la derecha. Los valores que están a la derecha de 0. ¿Cuáles son? Son estos. ¿Qué función está trabajando ahí? Esta. Yo reemplazo esa función. X igual, ¿no es cierto?, x al cuadrado. ¿Sí? El límite lateral por la derecha de x al cuadrado. ¿Cuál es ese valor? Simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Entonces me queda 0 cuadrado, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como los límites laterales son diferentes, te digo, el límite de f de x, cuando x tiende a 0, no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque son diferentes y los límites laterales deben ser iguales. ¿Listo? Ahora, como no existe, ya no cumple una de las causas de que haya continuidad, ¿no es cierto? No cumple la segunda condición, entonces no hay continuidad. ¿Listo? Esta función es discontinua. Ahora,
¿qué es lo que pasa? Hay una cosa que nosotros sí podríamos decir, ¿verdad? Como el límite lateral por la derecha, ¿no es cierto?, es 0, ¿sí? Y la función evaluada en 0 es 0. Pues lo único que podríamos decir es que esta función, la función es continua, pero es continua por derecha, ¿sí? Es continua por la derecha, solo por un lado, por la derecha, ¿sí? Solo por el lado derecho. De hecho, hay que considerar algunas cosas. Cuando nosotros tengamos este problema de que el límite no existe, en realidad nosotros tenemos una discontinuidad que no puede ser evitada. Es decir, que de hecho la función no es continua, ¿sí? No va a ser continua. Toda la función no es continua. Es por eso que solo establecemos continuidad por derecha. ¿Listo? Entonces aquí cabe mencionar algo importante. Siempre que ustedes determinen que no existe el límite de la función cuando x tiene un punto, ¿sí?, a, entonces ustedes tienen discontinuidad, pero esta discontinuidad no se puede evitar, ¿sí? Esta discontinuidad no se va a poder evitar. ¿Cuándo podemos evitar la discontinuidad? ¿Sí? Aquí voy a recalcar algo que es importante, y es que así como no se puede evitar, hay veces en las que sí podemos evitar discontinuidad, y es simplemente cuando el límite sí existe, ¿sí? El límite existe, la función evaluada en el punto existe, pero no son iguales, ¿sí? Solo cuando pasa esa específica cosa de que el límite exista, la función exista, pero no son iguales, sus resultados no son iguales, ahí podemos evitar la discontinuidad, ¿sí? Entonces tengan cuidado con estas cosas. Recuerden que si el límite no existe, la función es discontinua. Entonces la función es discontinua en 0 siempre, ¿ya? Pero por una parte, solo por la derecha va a haber continuidad. Listo. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio 35. ¿Listo? De igual manera, nos pide que analicemos continuidad. ¿Qué hacemos? Directamente en el ejercicio ya nos están dando el límite, ¿no? Entonces, simplemente hay que evaluar, pero hay que considerar, ¿no es cierto?, las tres cosas que hemos estado viendo. ¿Cuál es la función? Esta es la función. Sí, f de x es igual a 5 más raíz de 5 sobre raíz de 5 más x. ¿Sí? Esa es la función. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ver si la función existe en dónde. En el punto, ¿no es cierto? En este caso es 4, porque ya nos están dando directamente. Evalúo. ¿Qué pasa si x es 4? ¿Cuánto vale esto? 5 más la raíz de 4, que es 2, es 7. Y luego abajo, sobre la raíz de 5 más 4, que es 9, la raíz de 9 es 3. 7 tercios. ¿Sí existe? Pues tenemos 1. Vamos con la siguiente. ¿Qué es lo que debe pasar ahora? Lo siguiente que debe pasar es que el límite debe existir también. Entonces veamos qué es lo que pasa. De hecho ya tenemos, ¿no es cierto? Simplemente lo voy a calcular acá para que ustedes lo tengan presente de una vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Evalúo, ¿no es cierto? Como es una función que es racional, ¿qué puedo hacer con el límite? En el numerador y al denominador. Entonces, me va a quedar límite, ¿no es cierto?, de 5 más. Y aquí voy a hacer algo que conlleva la continuidad y la composición de funciones. Esta raíz continua, ¿sí? Parte de una función que es continua. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Voy a tomar la raíz y voy a meter el límite dentro de esa raíz. Esto sí se puede hacer por un teorema que vimos anteriormente. ¿Listo? Pues tenemos esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice?
mandé el límite al numerador y como estaban sumando simplemente lo sumo, ¿no es cierto? Propiedades, abajo lo mismo, raíz y meto el límite, límite 5 más límite x cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 4, ¿no es cierto? ¿Esto qué va a ser igual? El límite de 5 es 5 porque es una constante, más el límite cuando x tiende a 4 de x es 4, la raíz de 4 es 2, entonces me queda 2 y abajo me queda el límite de 5, 5, más el límite de x cuando x tiende a 4 vuelve a ser 4, ¿es cierto? Entonces ¿qué me queda? Arriba me queda 5 más 2 son 7, abajo la raíz de 9 que es 3, perfecto. El límite es 7 tercios, ¿listo? Entonces me fijo en la parte 1 es 7 tercios, la parte 2 es 7 tercios, entonces son iguales. Por ende, ¿qué es lo que sucede? Que la función, ¿sí? La función es continua en x igual a 4. Porque cumple con la definición, ¿sí? Listo. Ahora podemos pasar al ejercicio 39. De igual manera, trabajamos. Primero, ¿en dónde debemos evaluar la continuidad o discontinuidad? ¿No es cierto? En el punto 1, porque ese es el valor que me están dando en mi dominio, ¿sí? Entonces evalúo ahí. 1. F de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso? ¿Dónde tengo que ver? ¿Dónde está el 1? Aquí está el 1. Aquí está el igual, ¿no es cierto? Entonces aquí. ¿Qué función uso? Uso este. Entonces me queda raíz de 1. Eso es 1. ¿Listo? La función está definida en 1 y es 1. Entonces ahora voy con la segunda operación. El cálculo del límite. De igual forma. Límite cuando x tiende a ¿dónde? A 1 de f de x, ¿no es cierto? Como es una función por partes, es lo que deberá pasar. Y yo tengo que analizar los límites laterales. Entonces, límite lateral por izquierda de 1, ¿no es cierto? Y límite lateral por derecha, ¿no es cierto? De 1. ¿Quién está a la izquierda de 1? ¿Dónde están esos valores? Aquí. ¿Qué función uso? Esta. Entonces es x al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? A 1 al cuadrado es 1. Luego abajo, de igual manera, ¿cuáles son los valores que están a la derecha de este? ¿Qué función uso? Este. Entonces esto es raíz de x. ¿Y esto es igual a qué? La raíz de 1 es 1. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que los límites laterales son iguales. Entonces, el límite existe y el límite es 1. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 1 de la función es 1. Pero aquí nos fijamos en que la parte 1 y la parte 2 son iguales. Entonces, esta función es continua en 1. Es continua en 1, ¿sí? En x igual a 1. ¿Listo? Bueno, entonces, finalmente, realicemos el ejercicio 43. Para este ejercicio, tenemos que realizar las mismas operaciones. Tenemos que realizar las mismas operaciones que hemos estado haciendo y veamos qué nos queda. Primero, ¿cuáles son los puntos donde yo debo evaluar continuidad? ¿Cuáles son esos puntos? En 0, ¿no es cierto? Y en 1, porque esos son los puntos que me dan en mi dominio. ¿Listo? Entonces, trabajo. La primera parte. F de 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función cuando x vale 0? ¿Dónde está? Aquí está el 0. ¿Sí? ¿Qué función uso? Esta. E a la 0 es 1. ¿Listo? Vamos a la segunda.
el límite cuando x tiende a 0 de la función, esto aquí es igual. Entonces, esto va a ser límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Esto sería por izquierda, ¿no es cierto? Y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, ¿quién está a la izquierda de 0? Estos valores de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué función uso? Esta de acá. Entonces, x más 2. ¿Listo? Y luego a la derecha de 0. ¿Cuáles son? Estos valores de acá. ¿Qué función uso? Esta de acá. ¿Listo? Entonces, resuelvo. Reemplazo el 0 y me queda 2. Reemplazo el 0 y me queda 1. ¿Qué pasa? Que los límites laterales son diferentes. No existe límite. No existe límite. No existe límite. Entonces, ¿qué determinamos? Que no es continuo, es discontinuo. Pero, ¿qué sí podríamos decir? Se fijan que la función evaluada en 0 vale 1 y el límite lateral por la derecha es 1 también. Entonces, podríamos decir que esta función es continua, pero solo por ¿dónde? Por la derecha, ¿sí? Entonces, f es continua por derecha. Es continua por derecha. ¿Listo? Tenemos eso. Fácil, ¿no es cierto? Ahora, hacemos lo mismo con ¿qué otro punto? Con el punto 1. Lo mismo, trabajemos. F de 1. ¿Cuánto vale f de 1? ¿Dónde está el 1? Aquí. ¿Qué función uso? Esta. Entonces me queda que eso es e a la 1, ¿no es cierto? Y ahora hacemos lo mismo con los límites. Límite de la función cuando x tiende ¿a dónde? A 1. ¿Qué hago? Límites laterales. Entonces límite lateral por izquierda de 1. Límite lateral por derecha de 1. ¿Cuáles son los números que están a la izquierda de 1? Estos. ¿Qué función uso? Esta. Entonces, ¿no es cierto? A la x. ¿Cuáles son los valores que están a la derecha de 1? Estos. ¿Qué función uso? Esta. ¿No es cierto? Entonces, tenemos esto. ¿Listo? Realizamos las operaciones y ¿qué obtenemos? Reemplazamos el 1, esto es d, a la 1 que es d. Y aquí nos va a quedar que esto es 1. ¿Qué pasa con los límites? ¿Son iguales? No, ¿verdad? Entonces no existe límite. No existe límite. Por tanto, no hay continuidad. Por tanto, es discontinua y no se puede evitar. Es una discontinuidad no evitable. ¿Listo? Pero sí que podemos decir, como la función evaluada en 1 es e y el límite lateral por la izquierda es e, podríamos decir que sí hay continuidad, pero solo por la izquierda. Entonces, f es continua por izquierda. ¿Listo? Eso sería todo con respecto a este tema de continuidad. Espero que les haya servido estos ejercicios y que los pongan en práctica. ¿Listo? Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente clase. So